Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ernesto Velázquez Sendejas. Este es un video educativo que estamos haciendo para el taller de técnicas de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio en el doctorado de Derechos Humanos y Litigio Oral. En esta clase en particular vamos a asumir un contrainterrogatorio derivado del video pasado, donde la defensa citó como testigo al policía Ciro Hernández Álvarez con la finalidad de establecer una falla en los horarios que señaló en su informe policial homologado, en particular en la entrevista de Mayra Floridiana Yoca Hernández. Pero pues en esta ocasión nosotros vamos a hacer un contrainterrogatorio, como siendo en este caso asumiendo la posición de un ministerio público, con la finalidad de tratar de solventar y corregir estas pues las deficiencias que hubieran podido haber, para lo cual nosotros estaremos estableciendo en el momento que iniciemos el interrogatorio la pregunta o la pregunta de contrainterrogatorio. Posteriormente diremos qué es lo que posiblemente hubiera podido contestar el testigo en este contrainterrogatorio, y de ahí partiremos a hacer las demás preguntas. Algo importante que queremos hacer notar aquí es que si recordamos, en un interrogatorio no se permite ninguna pregunta sugestiva. Entonces, la única excepción a esto, conforme al artículo 373 y 375, tratándose de testigos hostiles, o en el 373, como hemos dicho, las preguntas sugestivas sí se permiten para contrainterrogar. Esto es justamente para poder establecer un parámetro de coherencia y poder determinar en relación con la respuesta que dieron en interrogatorio los testigos o los peritos, puedan ellos asumir qué es lo que se les está preguntando para que amplíen esta circunstancia. Dicho lo anterior, nosotros consideramos que es muy importante que estas preguntas de contrainterrogatorio estén muy bien planteadas y que durante el interrogatorio se vayan haciendo las anotaciones pertinentes para lograr en su momento establecer nosotros una coherencia de las irregularidades que se puedan presentar o de las fallas que pudiera tener el interrogatorio que vaya en perjuicio de los intereses, en este caso del Ministerio Público, para que se traten de subsanar en el contrainterrogatorio. Si bien es cierto, después nuevamente puede haber un contrainterrogatorio, lo ideal es que busquemos que las preguntas que se hagan sean específicas sobre algunos hechos, para lograr que desentrañar específicamente qué es lo que necesitamos que nos responda el testigo, y así evitar una repregunta en contrainterrogatorio de la contraparte. Bueno, dicho lo anterior, recordemos que el caso que nos está tocando es un caso de violencia familiar, donde existe una tentativa de homicidio que el Ministerio Público está acusando como tentativa también de feminicidio, derivado de las agresiones físicas verbales sobre la víctima, de nombre Mayra Floridiana Yoca Hernández, por parte de su victimario o sujeto activo, que es Mario Benjamín Mejía Domingo, donde ellos, después de una relación que tuvieron, ya establecidos en México porque eran migrantes, Mario, en la teoría del caso, se expuso que pues no aceptaba el rompimiento que él mismo originó, y que de ahí seguía buscando a Mayra, teniendo diferentes ocasiones
actos en contra de su persona, un intento de violación, un robo de dinero y un acoso constante hacia la víctima. De ahí que el Ministerio Público también haya decidido acusarlo como una tentativa de feminicidio, con lo cual no estamos muy de acuerdo, pero bueno, eso es tema de otro video. En el presente, pues era nada más poner el contexto de qué es lo que había sucedido para que se pueda entender de mejor manera. Dicho lo anterior, entonces simularemos, como ya se ha señalado, que estamos en una audiencia, que nos dieron ya que nos dan la voz para hacer el contrainterrogatorio, y de acuerdo al cuestionario anterior de interrogatorio iremos nosotros formulando las preguntas. El objetivo de estas preguntas pues es obviamente lograr establecer 3 puntos, que si bien es cierto hay un error en el informe policial en el horario, pues bueno, puede ser subsanado por el policía al momento de decir que pues se equivocó en la hora o alguna circunstancia así. El segundo elemento que el Ministerio Público tratará de demostrar aquí en el contrainterrogatorio, pues establecer justamente la peligrosidad del sujeto activo, es decir, de Mario Benjamín, con la finalidad de que al momento de que se le vincule al proceso se pueda solicitar una prisión preventiva oficiosa o justificada y pues bueno, existan los elementos que pueda el órgano jurisdiccional determinar su necesidad. Dicho lo anterior, pues iniciamos con el contrainterrogatorio, insistiendo que este se hará principalmente con preguntas sugestivas, tratando de corregir las posibles respuestas que dio mal el policía Ciro Hernández Álvarez, perdón, que fue quien realizó la puesta a disposición. Entonces iniciamos con esto diciendo, señoría, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Oficial Ciro Hernández Álvarez, buenas tardes, gracias por participar aquí. Usted dentro del interrogatorio señaló que el 22 de marzo recibió una llamada por radio. ¿Esto es correcto? Bueno, aquí lo que esperamos es que el testigo nos diga si es correcto o no, o sea, si sí recibió la llamada de radio o no, para poder continuar con la siguiente pregunta. En este tenor de ideas, señor Ciro Hernández Álvarez, ¿usted recuerda qué fue lo que le señaló la llamada de radio? ¿O recuerda qué fue lo que le dijeron en el radio, por medio del radio o en la llamada de emergencia? Esperamos que, si no hay objeción, si no, replantearíamos de la siguiente manera. Señor, ¿usted recuerda cuál era el contenido de la llamada de radio? En este caso, él tendría que decir que de acuerdo a su informe policial homologado, le reportaron una disputa de violencia familiar o una agresión de violencia familiar en la calle 2 Oriente entre Tercera y Cuarta, por lo cual él se dirigió hacia el lugar de los hechos. Usted señaló que la llamada la recibió a las 12 horas con 5 minutos. ¿Cómo sabe o cómo es que se acuerda que fue esa hora? Bueno, aquí el policía tendría que decirnos, pues bueno, porque pues es lo que se quedó impreso en el informe policial homologado. Podría contestar porque vio el reloj o alguna otra circunstancia. Señaló que estaba acompañado por su compañero. En este tenor de ideas, su compañero estuvo con usted todo el tiempo mientras usted realizó sus labores de detención. Aquí pues él tendría que contestar que efectivamente que los dos estuvieron juntos. Usted señaló, oficial, que
arribó al lugar a las 12:20 horas. ¿Cómo es que tiene usted la certeza o cómo es que sabe que efectivamente fue a esa hora a la que se presentó? Aquí tendrá que contestar y dar la razón de por qué se acuerda en esa hora. Podría remitirse a su informe policial homologado, pues porque fue a la hora que puso, porque la vio en su reloj. Usted señaló al contestar la pregunta de qué fue lo que observó, que se adentraron adentro de la unidad o de la vecindad y que llegaron al número 15 o al cuarto número 15. ¿Esto es correcto? Aquí esperamos una respuesta positiva o negativa. Recuerden que siempre las preguntas sugestivas son para afirmar o negar y se puede pedir que se amplíe. ¿Quién fue? ¿Cómo supo que tenía que dirigirse al número 15? La respuesta que esperamos aquí es porque había un testigo de nombre Raúl, que fue que era el encargado de la vecindad y que se encontraba peleando ahí. Usted señaló también en su respuesta oficial que al llegar a este lugar encontraron o vieron que agredían físicamente la víctima, el imputado agredía a la víctima. ¿Esto es correcto? Aquí esperamos la respuesta, que obviamente va a ser sí. También señaló que la persona traía un cuchillo, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. ¿Recuerda usted el color del cuchillo? Y aquí pues tendríamos que esperar que nos dijera que es un cuchillo color del mango negro. Recuerda, usted señaló que en su respuesta, a una respuesta concreta, que en qué mano traía el cuchillo el señor Mejía. Nos puede, en este contexto, usted nos puede decir o nos puede señalar cuál era la forma en que lo portaba o cómo amagaba a la víctima. Aquí pues podríamos obtener una objeción porque pues estamos haciendo dos preguntas, entonces la replanteamos diciendo de la siguiente manera. ¿De qué manera sostenía el cuchillo el agresor? ¿Sí? Siguiente pregunta. Usted señaló que amagaba a la víctima. ¿Podría señalar cómo es que amagaba a la víctima? Como en las preguntas anteriores se supone que no fue tan amplio en sus respuestas, aquí lo que trataremos de demostrar es que esta persona pues vio los hechos y nos puede ayudar a lograr que se quede en prisión preventiva. ¿Nos podría decir, señor Mejía, en dónde estaba amagando o en qué parte del cuerpo de la víctima estaba amagando el sujeto activo? Y aquí pues tendría que decirlo, que lo tenía en el cuello y después en el pecho. Señor Mejía, ¿cómo sabe usted el nombre del imputado? Aquí pues el señor Mejía, el oficial Hernández Álvarez nos tendría que decir que pues, al momento de detenerlo pues, fue quien le dijo pues, sus generales, ¿no? Señor Mejía, usted señaló en su interrogatorio que hubo una lectura de derechos. Esto se hizo al momento en que ustedes lo detuvieron. Aquí tendría el señor Mejía que contestar, perdón, el oficial Hernández Álvarez tendría que contestar que sí. Usted señaló también la descripción de la víctima al momento que lo detuvo. ¿Usted lo reconoce dentro de esta sala?
Aquí el policía nos tendría que señalar que sí. En su informe policial homologado y de acuerdo a lo que señaló, usted detuvo al señor Benjamín aproximadamente a las 12:30 horas. ¿Esto es correcto? Y aquí pues, nos tendría que explicar por qué es correcto o por qué no es correcto. Usted señaló que le aseguraron al sujeto activo, al señor Mejía, un cuchillo. ¿Esto es correcto? De acuerdo a la evidencia, usted podría reconocer si este es el cuchillo que le fue asegurado. Aquí tendría que decir que sí. Según supuesta disposición, usted inició un traslado, de acuerdo a las respuestas que dio, señor, usted inició un traslado hacia la Fiscalía General del Estado y señaló que arribaron a las 13:30 horas. ¿Esto es correcto? Aquí tendrían que decir ellos que sí. Por último, ¿podría usted señalarnos, señor Mejía, perdón, señor Hernández, ¿podría usted señalarnos por qué dice que a las 13:32 horas se realizó la entrevista a la víctima María Florinda Yoc Hernández? La idea de esta pregunta es que nos diga por qué existe una discrepancia entre las 13:32 horas que dice que se llevó la entrevista, cuando en realidad la entrevista la tuvieron que haber llevado a cabo en la diligencia de detención. De acuerdo a aquí lo que esperamos nosotros es que el policía pues, nos conteste que siendo las 13:32 horas se realizó la entrevista que se anexa a la señora Mayra, y que esta se realizó en la víctima, que se realizó en el domicilio, pero aclarar que hay un error en la hora. Señor Hernández, ustedes se retiraron, o señaló que retiraron de la Fiscalía a las 14:18 horas. ¿A qué horas arribaron o pusieron la puesta a disposición del señor Mejía? Aquí esperamos que nos diga él a qué horas fue. Por último, ¿a usted estuvo presente en todo este tiempo con la víctima, con el imputado, y así usted lo señaló? ¿Esto es correcto? Gracias. Bueno, como vimos aquí, el establecer preguntas de un interrogatorio que fue muy pequeño resulta a veces un poco complicado hacer más. Lo importante aquí es que tratamos de hacer unas preguntas sugestivas, buscando obviamente una respuesta para poder ajustar los horarios entre las 13:30 horas y 13:32 horas, que fue el motivo de la primera diligencia o del primer interrogatorio, buscando subsanar esto. Pues les agradecemos mucho que nos hayan puesto atención. Nuevamente soy Ernesto Velázquez Sendejas. Esta fue una tarea de contrainterrogatorio que se presentó en el taller de persuasión, interrogatorio y contrainterrogatorio, en el doctorado de Derechos Humanos y Litigio Oral. Muchas gracias por su atención.